Pitaya. Hola, soy la periodista Anabel Hernández y este es el episodio 15 de Narcosistema. Bienvenidos. Los invito a suscribirse para hacer esta comunidad cada día más grande y cada día más fuerte. En momentos de crisis, en momentos de turbulencia, en momentos oscuros como los que atraviesa México, es indispensable poder contar con canales de comunicación donde haya información veraz, oportuna, pero sobre todo, fuera totalmente de intereses individuales o de grupo. Ese es el compromiso de Narcosistema. Informarles con la verdad, sin censura, le pese a quien le pese. El martes 5 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, dando como ganador a Donald Trump, con todo lo que esto significa. Y la próxima semana estaré en un cónclave muy importante, donde estarán presentes funcionarios y exfuncionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Podré conocer de mano directa, de viva voz, cuáles son las expectativas, cuáles son las políticas públicas que se pueden esperar en el próximo mandato de Trump, en lo que tiene que ver con los carteles mexicanos de la droga, lo que tiene que ver con la narcopolítica mexicana, lo que tiene que ver con el tráfico de fentanilo y todos estos temas en los que está relacionada la criminalidad organizada mexicana. Les prometo tenerles la información muy puntual y dedicaremos todo un episodio a hablar de ello. Se han cumplido ya 3 largos meses, de la narcoguerra entre los Chapitos y los Zambada, que ha dejado tras de sí una larga estela de muerte, miedo, desapariciones e ingobernabilidad. Tras la traición de los hermanos Guzmán, mejor conocidos como los Chapitos, a Ismael Zambada García, alias El Mayo, ocurrida el 25 de julio pasado en Sinaloa, que terminó con la captura del Mayo Zambada en Estados Unidos, las dos principales facciones que integran al cártel de drogas más poderoso del mundo están en una sangrienta disputa. Se pelean por el control de toda la organización criminal. En esta batalla no hay medias tintas. Cada uno busca el exterminio de su enemigo. Solo uno de estos grupos podrá sobrevivir. Hasta ahora, la confrontación armada ha provocado del 26 de julio al 31 de octubre al menos 376 homicidios violentos y 330 personas desaparecidas. El municipio con más desapariciones es Culiacán, la capital del estado, pese a que ahí hay una abundante presencia de policía municipal, policía estatal, Guardia Nacional y una base militar. Es en Culiacán donde se concentra más de la mitad de las desapariciones. En segundo lugar está Mazatlán, el principal puerto del estado, con 102 casos de personas desaparecidas. Todo esto ocurre como si esos territorios fueran el Far West, una tierra sin ley, donde el único poder radica en la fuerza bruta de criminales como los Chapitos y los Zambada. En la cobertura de esta sangrienta guerra, realizada por los medios de comunicación, por periodistas, por comentaristas, por expertos en la materia, lo que ha ocurrido en estas semanas es que se habla de las confrontaciones, se da voz a la propaganda de un grupo y otro, pero no se habla del papel fundamental, crucial, que tienen las autoridades en este caos y en esta violencia. Durante los 20 años que llevo investigando los fenómenos de crimen organizado en México, he aprendido que estos grupos pueden ser todos los violentos que ustedes quieran, pueden tener todos los ejércitos, todo el armamento, toda la logística, todo el dinero.
Pero si pueden actuar a plena luz del día, si pueden tomar control total de ciudades, de estados en México, si pueden hacer lo que se les venga la gana impunemente, solo es por una razón, porque hay complicidad del gobierno en todos los niveles. Qué cómodo para las autoridades de las zonas en conflicto. Qué cómodo para el gobernador Rubén Rocha Moya. Qué cómodo para la presidenta Claudia Sheinbaum que no se les mencione como parte esencial del problema, que no se les mencione como parte esencial de esta guerra. Para ellos es mejor que solo se mencionen a los Chapitos y a los Zambada y no el narcogobierno que les permite que actúen impunemente. A lo largo de mi carrera, he sido incómoda para gobiernos emanados de diferentes partidos políticos e incluso para medios de comunicación, porque no soy la periodista que se sienta únicamente a hacer la crónica de la violencia brutal. Soy la periodista que investiga qué hay detrás de esa violencia. En realidad, la narcoguerra entre los Chapitos y los Zambada no son la enfermedad, son un síntoma de esta. La verdadera enfermedad, el verdadero cáncer que está asesinando a México, que está acabando con nuestro país, es el narcoestado. Es el narcosistema que se mantiene intocable y que necesita de las autoridades, de la colusión de estas, para poder funcionar. Desde hace lustros, en la encarnizada lucha por el poder, partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, con tan de llegar al puesto que aspiran, han sido capaces de hacer de todo. Se han coludido con el crimen organizado. Han recibido su dinero, han recibido su apoyo logístico para llegar a cumplir sus aspiraciones políticas. El problema es que cuando estos funcionarios públicos finalmente llegan a los puestos que buscaban y se sientan en la silla del presidente municipal y se sientan en la silla del gobernador y se sientan en la silla del presidente, en realidad ya están cooptados. Sus principales amos, sus principales jefes, no son los ciudadanos que los votaron, sino son estos criminales que los ayudaron a ganar las elecciones. Pero a veces, los compromisos de las autoridades con el narco tienen graves consecuencias. De eso habla el episodio de hoy. Los pactos con criminales que hicieron algunos de los presidentes y presidentas electos en Sinaloa, que tomaron posesión el 1 de noviembre, hoy los tiene con una pistola en la sien. Comenzamos. En las elecciones del 2 de junio pasado, Estrella Palacios Domínguez, de 41 años de edad y quien fue reina del Carnaval de Mazatlán en 2001, se convirtió inesperadamente en la primera mujer en ser electa alcalde de ese importante municipio de Sinaloa. Siendo candidata del partido oficial Morena, obtuvo 40% más de votos que su contendiente más cercano. A simple vista, el triunfo de Estrella parecía casi un milagro. Uno más de los raros casos en que las mujeres rompen el llamado techo de cristal. Pero en realidad, tras su triunfo, estaba el hombre que era entonces el más poderoso de Sinaloa y quien había dado la bendición y apoyo a su candidatura. Lo que era un festejo, en unos meses se convirtió en zozobra. El 7 de octubre pasado, la presidenta municipal electa de Mazatlán tuvo un encuentro inesperado. La versión oficial es que en medio de la guerra entre los Chapitos y los Zambada, la morenista transitaba tranquilamente a las 11 de la mañana por la autopista de Mazatlán a Culiacán, cuando de pronto un grupo armado la interceptó. De acuerdo a esa versión oficial, no se supo si el ataque había sido dirigido o casual. Se dijo que le habían robado su camioneta en plena autopista. E incluso se registraron testimonios de quienes la vieron caminando por la carretera. Milagrosamente,
Supuestamente el vehículo apareció horas después, sin más explicaciones de por medio. Quiero informarles que mi equipo de trabajo y yo nos encontramos bien. Agradezco sus mensajes y buenos deseos, escribió Estrella en sus redes sociales. ¿Pero qué fue lo que ocurrió realmente a la presidenta electa de Mazatlán? La versión extraoficial es muy distinta. Me fue narrada por fuentes gubernamentales que tuvieron conocimiento de los hechos. De acuerdo a esa versión, el incidente de la autopista fue para hacerle una advertencia a Estrella de parte de los chapitos. Dile a todos que el que no esté con nosotros lo vamos a matar. La amenaza fue porque los chapitos identifican a Estrella Palacios Domínguez como una posición política de Ismael El Mayo Zambada. Se señala que el otrora todopoderoso líder del cártel de Sinaloa fue la mano detrás de la designación de la exreina de belleza como candidata de Morena en Mazatlán. El Mayo, hoy preso en Nueva York, desde hacía lustros acomodaba a políticos allegados a él en posiciones de gobierno. El narcotraficante tenía diálogo directo con Rocha Moya desde al menos 2018 y lo apoyó junto con los chapitos para que llegara a la gobernatura de Sinaloa. En su defensa, la presidenta municipal electa de Mazatlán afirma que ella no es posición del Mayo Zambada, aunque ha reconocido a su círculo más cercano que quien es muy amigo del capo es su padre, Renato Palacios Velarde, quien también es muy cercano a Rocha Moya. Pude confirmar que el padre de Estrella no solo es muy amigo del Mayo, es su compadre. Cuando Estrella Palacios Domínguez fue designada candidata a la presidencia municipal de Mazatlán por el partido Morena, causó sorpresa. Quien decidió su candidatura fue el Consejo Ejecutivo Nacional de ese partido, aunque ella no tenía militancia ni experiencia de gobierno. En las noticias publicadas al respecto, lo que más se resaltaba de ella era que había sido reina de belleza del carnaval. Su primer puesto de gobierno fue con el gobernador Rubén Rocha Moya. La nombró subsecretaria de Promoción Turística. Y luego saltó rápidamente a ser secretaria de Turismo del Estado en un breve periodo del 2023 a 2024. Ocupando ese puesto, en 2023, Estrella inauguró una nueva fase del desarrollo inmobiliario Península en Mazatlán. De acuerdo a Dámaso López Serrano, quien fue miembro de la cúpula del cártel de Sinaloa, y a reportes periodísticos, departamentos de ese desarrollo inmobiliario habían sido utilizados para que el cártel de Sinaloa pagara favores a políticos sinaloenses. En 2015 ocurrió un operativo de la Secretaría de Marina y fueron detenidos miembros de la delincuencia organizada en ese lugar. Varios columnistas hicieron referencia de que el padre de Estrella, Renato Palacios Velarde, fue coordinador general en la zona sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que es muy amigo del polémico gobernador Rocha Moya. El prestigiado periodista Fernando Cepeda, quien fue jefe de información del periódico El Noroeste en Sinaloa y fue columnista del diario El Debate de 2007 a 2023. Escribió en su columna en El Blanco el 12 de mayo pasado sobre el padre incómodo de la candidata de Morena. Destacó las reuniones con personajes innombrables con los que el papá de Estrella estaba haciendo acuerdos y repartiendo cargos en el gabinete municipal si Estrella ganaba la alcaldía. El periodista sinaloense Víctor Flores escribió sobre la candidatura de Estrella. Estaríamos ante la llegada de la misma experiencia aplicada en el estado de Guerrero, donde Evelyn Salgado es la gobernadora por derecho, pero en los hechos el que manda es su papá, el senador Félix Salgado Macedonio, a quien acusan de haber vendido las plazas al crimen organizado. Desde hace años, el municipio de Mazatlán ha sido una base de operaciones muy importante para el Mayo Zambada y su familia. Ha sido una zona de recreo, ha sido una zona donde han establecido negocios importantes y ha sido incluso
zona habitacional de algunos miembros de su familia. Por ejemplo, de 2008 a 2009, Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, vivió ahí cómodamente. Es ahí donde se sentía seguro y protegido, de acuerdo al diario escrito de su puño y letra, el cual publiqué en 2019 en el libro El Traidor. Al menos, hasta antes de que estallara la guerra entre los Chapito y los Zambada, Rosario Niebla, la primera esposa del Mayo Zambada, vivía justamente ahí en Mazatlán con algunas de sus hijas. Investigué más sobre el perfil de Estrella Palacios Domínguez entre la clase política sinaloense. Lo que me señalan es que la actual presidenta municipal de Mazatlán en realidad no tiene el perfil adecuado para ocupar un cargo de este nivel y que la única razón por la que ella está en este puesto es gracias a las influencias de su padre, Renato Palacios Velarde. Todo indica que al final será él quien tome las decisiones importantes en el municipio. Lo que se comenta es, la niña es muy bonita y su padre se pasa de listo. Me indicaron que Palacios Velarde, el padre de la alcaldesa de Mazatlán, no solo es compadre de Ismael El Mayo Zambada, sino también lo es del propio gobernador Rubén Rocha Moya. Lo que pude descubrir es que en Mazatlán había otro personaje que quería también ser alcalde de Mazatlán y que es muy cercano al Mayo Zambada. Se trata del empresario Carlos de Jesús Escobar. Era tal su ambición de ocupar este cargo que este empresario inmobiliario inició hace meses una campaña de promoción de sus desarrollos inmobiliarios donde puso diferentes espectaculares muy grandes en Mazatlán con su fotografía, pues un poco para que la gente comenzara a familiarizarse con su rostro. Lo describen como un empresario educado, que le gusta usar ropa fina, trajes de más de $5,000, $10,000. Señalan que él es nada más y nada menos que el ahijado del Mayo Zambada, y le pidió al capo esa posición. Al final, no se sabe la razón por la cual el Mayo Zambada decidió privilegiar las emisiones políticas de Estrella y no las de su ahijada. Lo que es claro es que Carlos de Jesús Escobar tuvo un premio de consolación. El Mayo consiguió que el partido Morena lo hiciera candidato a diputado local por el 21 distrito de Sinaloa. El 2 de junio ganó y en este momento el ahijado del Mayo Zambada es un flamante diputado morenista en el Congreso local de Sinaloa. Miembros de la clase política de este estado comentaron que uno de los que debe estar muy nerviosos por la guerra entre los Chapitos y los Zambada es justamente este ahijado de El Mayo que se quedó, como dijéramos, en medio de la disputa. Las personas de Sinaloa a las que entrevisté me comentaron un viejo refrán de este estado que viene al caso con esta guerra entre los antes amigos, ahora ultra enemigos, los Chapitos y los Zambada. Y es, cuando se enojan las comadres, salen las verdades. La amenaza de los Chapitos no fue solo para la alcaldesa electa de Mazatlán, sino para los otros presidentes municipales que llegaron al cargo gracias a la ayuda del Mayo Zambada, hoy en desgracia. Casualmente, ese mismo 7 de octubre, de manera simultánea, en la misma autopista, pero en otro punto, el entonces alcalde del municipio de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrés, también fue despojado del vehículo en que viajaba por un grupo armado. El común denominador entre Estrella y Octavio es que él también había sido apoyado por el Mayo Zambada para llegar a ser presidente municipal de San Ignacio en el periodo 2021-2024 bajo el cobijo del partido Encuentro Social. Se afirma que Octavio es pariente de René Bastidas, alias el 00, uno de los principales lugartenientes del Mayo Zambada,
y quien actualmente apoya a Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco, en la guerra contra los Chapitos. Habrá que recordar que René Bastidas, alias el 00, es esposo de Ana Karen Val Medina, quien gracias al Mayo también fue presidenta municipal de 2021 a 2024 del municipio de Lota. Desde al menos el 2018, el 00 tiene como base de operaciones el municipio de San Ignacio. En 2018, Iván Ernesto Báez Martínez, candidato del Partido Verde Ecologista, aliado de Morena, fue electo presidente de ese mismo lugar. También vinculado al Mayo Zambada. Báez Martínez es su ahijado. Así lo revelé en 2021, cuando también puse al descubierto por primera vez las conexiones entre el líder del cártel de Sinaloa y el entonces candidato morenista a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En octubre de 2022, un informe de la Sedena confirmó los nexos de Báez Martínez con el cártel de Sinaloa. En la misma situación de riesgo se encuentra el presidente municipal reelecto de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Fue candidato del partido Morena y el partido sinaloense en 2021 y ganó. Contendió por Morena en 2024 y fue reelecto. Vargas Landeros es un importante operador y aliado del Mayo Zambada desde que fue secretario de gobierno con el gobernador Mario López Valdés. Así me lo reveló directamente Dámaso López Serrano, alias el Minilic, en una entrevista que le hice el año pasado. La misma información me fue confirmada por políticos de Sinaloa. Gracias al hoy de nuevo presidente municipal de Ahome, el Mayo hizo muchos negocios a costa del gobierno. Exfuncionarios federales recordaron un ríspido episodio ocurrido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando éste era presidente de la República, en el cual estuvo involucrado Faustino Hernández, otro de los ilustres políticos de Sinaloa, favorecidos por su amistad con el Mayo Zambada para ocupar esos puestos de elección popular. Lo que me señalaron es que Enrique Peña Nieto, en esta gira en Sinaloa, iba a hacer un evento muy específico en el rancho agrícola del empresario René Castillo. En el programa del evento, uno de los principales oradores era justamente Faustino Hernández. El Estado Mayor Presidencial alertó al equipo de Peña Nieto que Faustino era un narco y que era amigo del Mayo Zambada. A partir de eso fue que se decidió no solo impedir que él fuera orador en el evento de Enrique Peña Nieto, sino se le impidió incluso asistir al evento. Yo no tengo duda de que Enrique Peña Nieto tuviera algún tipo de vínculos con el cártel de Sinaloa. Pero dijéramos que todavía en ese sexenio había cierto pudor para mantener estas relaciones un poco más escondidas. Fue justamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que estas relaciones se hicieron públicas, como por ejemplo aquel legendario saludo que hizo el presidente de la República a la mamá de El Chapo Guzmán. Bueno, pues justamente por eso, para un poco cuidar las formas, si quieren ustedes por hipocresía, pues se dejó fuera del evento a Faustino Hernández. Personajes de Sinaloa que estuvieron presentes en ese evento de Enrique Peña Nieto me señalan que otro de los invitados era el entonces secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, que también tiene vínculos con el Mayo Zambada. Vargas Landeros estaba muy molesto. Voy a leer textualmente. Dicen que dijo, son chingaderas. Faustino es un hombre bueno y le prohibieron venir. Estaba indignado. ¿Por qué? Pues porque evidentemente Gerardo se sentía parte del equipo de Faustino Hernández. Tenían los dos a un padrino muy poderoso, el Mayo Zambada. El 1 de noviembre pasado tomaron posesión 20 nuevos presidentes municipales en Sinaloa. Hoy sabemos que al menos 2 de ellos
están vinculados con el Mayo Zambada. La amenaza de muerte lanzada por los chapitos a los políticos sinaloenses vinculados al Mayo Zambada no solo abarca a estos presidentes municipales, sino también a diputados locales que le deben el cargo al Mayo Zambada. Me afirman que muchos de ellos deben estar temiendo por sus vidas. Y es que no es para tomar a la ligera una amenaza de esta envergadura. Recordemos que en lo que va de la guerra entre los chapitos y los zambadas, a partir del 25 de julio pasado, ha habido al menos 2 muy importantes políticos sinaloenses ejecutados sin más ni más y sin que hasta ahora estén detenidos los autores materiales o intelectuales. El primero en caer, recordemos, fue justamente Héctor Melesio Cuen, quien es miembro del partido sinaloense, fue justamente uno de sus líderes más importantes, fue un funcionario importante de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es uno de los amigos más cercanos del Mayo Zambada, de acuerdo a lo que el Mayo Zambada narró en su propia letra que dio a conocer su abogado justo días después de su captura en Estados Unidos. Héctor Melesio Cuen fue justamente ejecutado ese mismo día en que los chapitos tendieron la trampa al Mayo Zambada y lo llevaron contra su voluntad a Estados Unidos. El segundo político importante sinaloense que ha sido ejecutado como parte de esta guerra entre las 2 facciones del Cártel de Sinaloa es justamente Faustino Hernández, de quien hablábamos hace un momento. Recordemos que él era amigo del Mayo Zambada. Recordemos que Faustino, durante toda su carrera política, había estado en el PRI, pero que en la elección presidencial de este año cambió de bando, se fue a favor de Morena, hizo proselitismo a favor de Claudia Sheinbaum. Él mismo llevó a familiares del Mayo Zambada a eventos proselitistas a favor de Morena, como ya lo contamos en el episodio pasado. Y bueno, Faustino Hernández fue ejecutado a plena luz del día el 30 de septiembre pasado en Culiacán, Sinaloa. La otra información delicada que he podido confirmar en estos últimos días es que incluso presidentes municipales que acaban de dejar sus cargos justamente el 1 de noviembre ahí en Sinaloa, están buscando protección de algunas autoridades porque también temen por sus vidas. Estas son las consecuencias de cuando los políticos aceptan vincularse a un grupo criminal para poder llegar al poder. Así ocurrió con muchos de los funcionarios públicos que hoy están vigentes. Unos les deben el cargo a los chapitos y otros les deben el cargo al Mayo Zambada. O, por ejemplo, en la misma circunstancia podría encontrarse el propio gobernador Rubén Rocha Moya, que llegó al poder justamente con el apoyo de estos 2 grupos criminales. Hoy, de acuerdo a fuentes del gobierno federal, Rocha Moya ya tomó partido y tomó partido por los chapitos. Es por eso que incluso en las altas esferas del gobierno de Claudia Sheinbaum hay quienes temen por la vida del gobernador de Sinaloa. Habrá que ver si en realidad los chapitos piensan cumplir su amenaza contra aquellos políticos sinaloenses que no estén con ellos. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.